gente que necesita a Dios. Como lluvia que cae del cielo, bendece mi nación, yo anhelo. Como un río que limpia y renueva, que viene de Dios, que marcó mi vida. Yo soy lluvia. Yo soy lluvia. Pertenezco a este lugar, nada me moverá y me gozaré al ver las vidas transformar. Apasionado por la vida que Jesús a mí me da, compartiré yo con aquellos que necesitan a Dios. Como lluvia que cae del cielo, bendece mi nación, yo anhelo. Como un río que limpia y renueva, que viene de Dios, que marcó mi vida. Yo soy lluvia. Yo soy lluvia. Yo soy lluvias. Yo soy lluvias. Yo soy lluvia. Como lluvia que cae del cielo, bendece mi nación, yo anhelo. Como un río que limpia y renueva, que viene de Dios, que marcó mi vida. Yo soy lluvia. Bendece mi nación, yo anhelo. Como un río que limpia y renueva, que viene de Dios, que marcó mi vida. Yo soy lluvia. Yo soy lluvia. Yo soy lluvia. Dale palmas. Amén, 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 amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que están acompañándonos hoy acá en este culto ya presencial, y también a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Le damos la bienvenida también a esta su casa, Lluvias de Gracia San Lucas, en esta bella ciudad de San Lucas, Zacatepeques, Guatemala. Bueno, sí, ya estamos teniendo cultos presenciales. Para los que todavía están en casa, queremos contarles que ya, gracias al Señor, pues estamos con estos cultos ya de manera presencial. Por si usted nos quiere acompañar la próxima semana, pues es bienvenido también. Y el día de hoy estamos concluyendo la serie que hemos denominado Discípulos Formando Timoteos. Y la idea es que nosotros nos desarrollemos como esos verdaderos discípulos de Jesús, ¿sí? Que nosotros anhelemos hacer la voluntad del Señor y hacer la obra del Señor también juntamente con Él. Y hemos estado hablando de varios binomios o de varios personajes que han trabajado en conjunto, uno como maestro y otro como discípulo. Y el punto de referencia, a quien más hemos abordado, es esa relación que hubo entre el apóstol Pablo y Timoteo. El apóstol Pablo se refería a Timoteo y le decía, mi hijo en la fe, ¿verdad? Y él reconocía esa paternidad que ejercía sobre Timoteo porque lo influenciaba para poder hacer la obra del Señor. Así que vamos a hablar el día de hoy sobre discípulo vacunado. Vamos a ver ahí qué es lo que necesita un discípulo vacunado. Y realmente lo que queremos hablar es cómo combatir aquellas infecciones o enfermedades que atacan al servidor o que atacan al Hijo del Señor, que lo desenfocan de lo que realmente tiene que hacer. Y vamos a leer juntos segunda carta de Timoteo, capítulo número 2, verso 21 al 24.
Y yo lo voy a leer en esta versión, nueva versión internacional, y dice de la siguiente manera: si alguien se mantiene limpio, que significa consagrado, llegará a ser un vaso noble, o sea, un instrumento de honra, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Bueno, y estamos leyendo esta lectura de esta carta que le escribió, o esta epístola que le escribió el apóstol Pablo a su hijo la fe, Timoteo. Y esta es bien interesante porque esta es una de las últimas cartas que escribió el apóstol Pablo. La escribió desde la cárcel en Roma antes de ser decapitado, antes de morir ahí. Esta fue una de las últimas cartas. ¿Y qué pasa? Cuando uno lee esta carta, uno puede ver varios elementos que están sucediendo en la escritura. Y una de las cosas que le preocupaba a Pablo y le expresaba a Timoteo era que se mantuviera fuerte en la fe. Él sabía lo duro que era hacer la obra del Señor, la persecución que siempre había en contra de la iglesia. Y Timoteo, recuérdense que Timoteo tenía un papá griego, ¿verdad? Entonces él con más razón era atacado, a veces por el mismo pueblo judío, aunque el apóstol Pablo explica que lo tuvo que circuncidar por causa de los judíos para que también pudiera entrar en las sinagogas. Entonces, una de esas preocupaciones es que se mantuviera fuerte en contra de todas estas amenazas que existían, que era una de sus preocupaciones. Pero la segunda preocupación que él manifiesta en esta carta es que él pueda enseñar a otras personas acerca de la fe para que prediquen la palabra del Señor. Y entonces cuando uno lee en el versículo 1 de este capítulo, le dice: mira, lo que has aprendido de mí, enseña a hombres fieles que prediquen la palabra de Dios. Entonces su preocupación era la firmeza que tenía que mantenerse y, aparte de eso, el poder compartir y el poder formar a otros discípulos. Y entonces por eso le dice: mantente limpio, mantente consagrado, trata de mantener esa limpieza en tu vida, porque de esa manera vas a poder llegar a ser un vaso noble, un vaso o un instrumento que pueda honrar al Señor, un instrumento santo, o sea, apartado para Él, útil, un instrumento para hacer toda buena obra. Pero después le dice y le da algunas instrucciones. Y tenemos que poner atención a la manera como el apóstol Pablo está escribiendo, porque los verbos que utiliza ahí son verbos imperativos. O sea, eso significa que él está dando una instrucción, una orden. No está dándole un consejo o una sugerencia, sino le está dando una orden. Y dentro de estas órdenes está: huye de las pasiones juveniles. ¿Sí? O sea, de las pasiones que afectan a la juventud o de las pasiones que influyen a la juventud. Entonces la instrucción es: huye de esas pasiones, aléjate, apártate. Pero una segunda instrucción es: esmérate en seguir, dice, la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los que invocan el nombre del Señor. O sea, le está diciendo: haz un esfuerzo, tienes que hacer el mayor esfuerzo para seguir la fe, para seguir la justicia, para seguir el amor, para seguir la buena palabra. Y luego le dice en el versículo 23: no tengas nada que ver con discusiones necias. O sea, le dice: apártate de cualquier discusión necia. No te metas a ese conflicto, no te metas a esas situaciones. Y luego le termina diciendo y dando algunas instrucciones. Le dice: un siervo del Señor, entonces dice, no debe ser enojado, ¿verdad? Sino debe aprender a tener dominio propio, debe aprender a tener la paz y debe aprender a ser amable con las demás personas, ¿verdad? Y entonces ahí nos dio un poco en la torre a muchos de nosotros, pero bueno, tenemos que aprender entonces a tener ese dominio propio, a no ser enojados y a ser amables con las demás personas. Entonces, cuando nos damos cuenta
le da una serie de instrucciones. ¿Para qué? Para que se mantenga limpio, se mantenga puro, se mantenga libre de cualquier enfermedad. Entonces, tenemos que entender, en base a esta escritura, o en base a esto que está hablando el apóstol Pablo, que entonces existen ciertas circunstancias que afectan la vida de una persona, que nosotros le hemos llamado enfermedades, ¿sí? Enfermedades o virus, ¿verdad? ¿Cuál es el virus de moda ahorita? ¿Ah? El coronavirus, ¿verdad? Que está de moda esa cosa y lo reprendemos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ahí sí que el Señor nos dé esa sabiduría para también nosotros ser prudentes, ¿verdad? Y sabios a la hora de conducirnos con las demás personas. Pero entonces, cuando aparece algún virus, debemos entender que el virus es un microorganismo que no tiene vida propia, ¿verdad? Sino que el virus cobra vida cuando entra en las células humanas, entonces cobra vida. Pero fíjese que lo interesante de un virus es que cuando entra en el cuerpo humano, no solo entra uno, pero lo que produce en el cuerpo es que se empieza a multiplicar. Y eso también sucede en la vida espiritual. Cuando entra algo que contamina la vida de una persona, se empieza a multiplicar. El apóstol Pablo decía que nosotros teníamos que observar que no brotara alguna raíz de amargura, porque dice que muchos podían llegar a ser contaminados por una raíz de amargura. Entonces es como un virus, ¿verdad? Que se multiplica. Y esos virus lo que provocan son ¿qué? Enfermedades, ¿sí? Las enfermedades son provocadas por estos virus o estas bacterias que entran en el organismo. Provoca las infecciones. Pero para eso se desarrollan las vacunas, ¿verdad? Las vacunas se desarrollan para ayudar al cuerpo humano a que desarrolle en su sistema inmunológico defensas para poder pelear contra esos virus, ¿sí? Por eso es que se desarrollan las vacunas. Y nosotros vemos a los niños cuando son vacunados, ¿verdad? Que tienen diferentes reacciones, ¿sí? No todos reaccionan igual. Hay niños que de repente les agarra fiebre o se ponen así como lloroncitos, porque me imagino que les ha de doler su cuerpecito y como no saben expresarse, lo único que saben es llorar, ¿verdad? Entonces lloran de manera excesiva porque se sienten enfermitos. Lo mismo pasa con nosotros los adultos. Lo que pasa es que uno ya empieza a razonar, ¿verdad? Dice, uy, ¿y qué me van a meter, verdad? ¿Qué trae esa vacuna? Uno a los niños los lleva, ni pregunta uno, hay vacuna el hombre, dice uno, a verle, ¿ah? Pero cuando le toca a uno, uno ya medita. Dice, ¿qué me van a hacer? ¿Será que me va a salir otra oreja? ¿O me va a salir otro ojo, otra nariz? ¿Qué va a pasar con eso, verdad? Uno empieza a pensar ese montón de situaciones. Pero realmente las vacunas, pues, son esos microorganismos con algunos otros elementos para fortalecer las defensas del cuerpo. Y lo que nosotros queremos hablar entonces es cómo desarrollar esas defensas. ¿Qué vacunas necesitamos nosotros como personas espirituales, como hijos de Dios, para desarrollar esas defensas contra las infecciones que a veces nos contaminan? Pero vamos a identificar primero algunas infecciones, algunas situaciones que pueden contaminar nuestra vida. Y número uno es el descuido espiritual. El descuido espiritual puede afectar nuestra vida porque nosotros empezamos a pensar que ya no necesitamos de Dios. Pensamos, hay dos maneras de estar descuidado espiritual. Uno es que no nos importa nada de Dios, entonces no oramos, no leemos, no vivimos la vida como se nos da la gana y la gente no hace nada por mantener una vida o una relación con Dios. Pero hay un segundo elemento y es cuando nos creemos demasiado espirituales. Oiga esto, porque esto es peligroso. Yo soy súper espiritual, hermano. Usted no se imagina lo súper espiritual que yo soy. Y eso puede contaminar nuestro corazón y puede contaminar nuestra vida. Y eso precisamente fue lo que les pasó a los discípulos. Los discípulos en algunas ocasiones Dios los tuvo que alinear porque se creyeron muy súper espirituales. Cuando el Señor estaba, en Lucas nos habla la palabra que cuando el Señor estaba enseñando, instituyendo la Santa Cena y Él estaba anunciando que ya se iba a ir, ¿sabe qué discusión tenían ellos? Decían, ¿y quién de nosotros va a ser el mayor? O sea, pues aquí todos somos calidad, ¿verdad? Entonces, ¿quién de nosotros va a ser el mayor? ¿Quién va a ocupar el lugar de Jesús? ¿Quién va a ser el jefe de los demás?
Y empezaron ellos a tener esos pensamientos. Y no era la primera vez. Eso venía sucediendo varias veces. Dice que Jacobo y Juan en una oportunidad saliendo de una ciudad de Samaria se acercan a Jesús y le dice: ¿será que nos puedes hacer un favor? Vamos a ver, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quieren? Que cuando estemos en tu reino, uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el Señor los tuvo que alinear, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el pensamiento. A veces nos creemos súper espirituales, que nosotros estamos sobre las demás personas. Incluso llegamos a sentirnos que estamos más allá de aquellos que dirigen los ministerios, que dirigen los grupos, los grupos familiares, los líderes, o incluso hasta pueden dirigir la iglesia. Entonces hay un problema con sentirnos súper espirituales. Sentimos que tenemos la mejor revelación, que nuestra revelación es superior a la revelación que reciben los demás hermanos y hasta que recibe el pastor. Dice: no, ese pastor no sabe la revelación que yo recibo. Pero eso también le pasó a Pedro. Fíjense que Pedro, llega el Señor, se junta con sus discípulos y les dice: ¿ustedes han escuchado lo que la gente dice quién soy yo? Y ellos le dijeron: sí, hemos escuchado. Algunos dicen que eres Juan, algunos dicen que eres alguno de los profetas. Entonces la gente tiene esos pensamientos. Y entonces les hace la siguiente pregunta y les dice: ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Y se levanta Pedro y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le contestó Jesús? ¿Qué le contestó Jesús? Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Wow. Mire, escuche esto. Gloria a Dios, ¿verdad? Si Jesús nos dijera así a nosotros: esa profecía que dice, esa revelación que recibiste, esa no viene de la tierra, esa viene del tercer cielo. Esa te la reveló el Señor. Mire, cuando uno recibe alguna palabra así, uno se siente: wow, qué revelación la que tengo. El problema es que nosotros creemos que somos nosotros los que provocamos las revelaciones. Y es Dios en su misericordia el que da la revelación. La parte que nosotros tenemos que hacer es mantenernos limpios, como dice la Escritura, y apartados para el Señor. Pero ¿qué sucedió después? Versículos más adelante. Le dice el Señor: bueno, es necesario que yo vaya y que yo padezca allá en Jerusalén. Y se acerca a Pedro. ¿Y qué le dice Pedro? Señor, mira, como que estás extraviado de la revelación. Recuérdate que a mí el Padre me revela, así que estas cosas no te acontezcan. A veces él pensó que tenía una mejor revelación que Jesús. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. O sea, ahora tenía una revelación de Satanás el hombre, ¿no? Lo que quiero decirte es que a veces eso puede subir a nuestra cabeza y a nuestro orgullo, a nuestro ego, y sentir que nosotros estamos más allá que aquellos que están dirigiendo. No, si ese hermano no canta con unción, vieran cuando yo canto, hasta los ángeles me hacen coro. Uno siente que de verdad uno es superior a el problema de la super espiritualidad. Y eso es una enfermedad espiritual. Es una enfermedad que nos provoca descuidarnos espiritualmente. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que estamos encaminados a traicionar a nuestro líder. Y eso fue lo que le pasó a Judas. Judas se dio cuenta que Jesús no era el rey que él esperaba. No era la persona que él creía que iba a venir a sacarlo de la esclavitud del gobierno romano. ¿Y qué pasó? Lo entregó y después dice que se arrepintió, quiso ir a devolver las monedas. Nosotros entendemos, porque lo hemos estudiado, que ese arrepentimiento realmente fue un remordimiento. Se sintió mal, ¿verdad? Ay, no, qué mala onda la mía, ¿verdad? Pero seguía haciendo lo mismo, su corazón seguía exactamente igual, no había un cambio. Porque su pensamiento dijo: realmente entregué a un hombre justo. ¿Cómo miraba Judas a Jesús? Como un hombre común y corriente, como nos miraría cualquiera de nosotros. No dijo: traicioné a nuestro Mesías, traicioné al Cristo, traicioné al Hijo de Dios, traicioné al Hijo del Hombre. No, traicioné a ese hombre. Y esa era su pena, ¿verdad? Porque ahora lo estaban haciendo sufrir. Pero ¿qué sucedió? Llegó la traición. ¿Por qué? Porque él creía que tenía más revelación que los demás que estaban alrededor que él.
Entonces el descuido espiritual puede ser una enfermedad en nuestra vida que puede hacernos cometer equivocaciones, sacarnos del propósito divino del Señor. Y esa es la segunda enfermedad: olvidarnos del propósito de Dios, olvidarnos de la visión que Dios nos ha regalado, de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios ha revelado, de la promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Olvidarse de esa promesa, eso es una enfermedad. Y eso fue lo que le sucedió a Aarón. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque Aarón se dejó presionar por las situaciones que estaba viviendo a su alrededor. Pero una tercera enfermedad son las ofensas no resueltas. Cuando yo no logro perdonar, la falta de perdón también es una enfermedad. Las ofensas no resueltas y la falta de perdón provocan en nuestra vida que nosotros desarrollemos enfermedades. Nos sacan del propósito, nos sacan del plan de Dios. Pero lo que queremos enseñar hoy es cómo vacunarnos contra esas enfermedades. ¿Cómo podemos nosotros soportar estas enfermedades? Y lo primero es la vacuna de la restauración espiritual, de colocarnos en la posición que nos corresponde. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Sabe cómo lo podemos hacer? Haciendo a Jesús Señor de nuestra vida, poniendo a Jesús en el centro de nuestra vida, dándole el lugar que le corresponde. El problema es que nosotros le decimos, cuando recibimos a Jesús, nosotros le decimos: Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador, toma el trono de mi vida. Sí, pero un ratito se lo damos y luego lo quitamos del trono y seguimos nosotros gobernando o queriendo gobernar nuestra vida. Hacemos a un lado al Señor, ya no lo tomamos en cuenta, ya no nos interesa su opinión, ya no nos interesa lo que Él piensa de las cosas que nosotros estamos haciendo. ¿Saben qué nos convertimos? Solo nos convertimos en informantes de Dios. Escuche: Señor, te informo que voy a iniciar un negocio. No lo consulto, le informo. Señor, te informo que voy a cambiar de trabajo. No le pregunto, le informo. Señor, te informo que voy a entrar en una relación de noviazgo. No le pregunto, le informo. Te informo, Señor, que voy a estudiar tal carrera. No le pregunto, le informo. Ese es el problema. Nosotros no hacemos que Jesús sea el centro de nuestra vida, sino que nosotros lo hacemos a Él solamente como que fuera nuestro archivo personal, informándole nada más lo que nosotros queremos hacer y vamos a hacer. Pero cuando nosotros lo hacemos el centro de nuestra vida, nosotros le preguntamos a Jesús: Señor, me gustaría iniciar un negocio y este es el negocio que me gustaría iniciar. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Señor, quiero entrar en esta relación. ¿Qué piensas tú? Me gustaría hacerlo, pero ¿cuál es tu opinión? Ahora, existe otro problema en esto, porque nosotros muchas veces le preguntamos a Dios, pero no sabemos lo que Dios nos contesta, porque no tenemos una relación con el Espíritu Santo. Para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, nosotros necesitamos entonces tener la relación con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos hable. Mire, y cuando Dios nos habla, encima de eso no tenemos fe para creer. Todavía preguntamos: ¿y será que Dios fue el que me habló? ¿O será el plato de frijoles que me comí anoche? Empezamos nosotros porque no tenemos clara la voz de Dios. No tenemos nosotros esa relación. Yo no sé, ¿verdad? Voy a hacer esta pregunta hacia el aire, no espero que me la conteste, pero medite un poco en ella. ¿Cómo sabe que Dios le está hablando? ¿Cómo le habla Dios a usted? ¿Cómo sabe que es la voz de Dios la que le está respondiendo? ¿Sabe? Uno aprende a conocer la voz de las personas con las que uno se relaciona. Estoy seguro que todas las que son mamás aquí saben la voz de sus hijos. Puede tener 3 hijos y sabe la voz de cada uno de ellos, o 3 hijas, sabe la voz de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque se relaciona, los conoce, hay una relación de intimidad. Pero para que nosotros podamos reconocer la voz de Dios, necesitamos entonces nosotros tener ese momento de intimidad con Dios, tener ese momento de relación con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que haya esa restauración espiritual, para que realmente nosotros podamos colocarnos en el lugar de Dios que Dios nos ha propuesto a nosotros. Esa restauración espiritual tiene que dar como resultado una restauración en el alma
y una renovación en nuestros pensamientos, en la manera como nosotros pensamos y en la manera como nosotros actuamos. Así que nosotros necesitamos meternos con Dios, poner a Jesús en el centro de nuestra vida, consultarlo a Él, preguntarle a Él, dejar que Él sea el que nos dirija a nosotros y no dirigirnos nosotros a nosotros mismos. Pero una segunda vacuna es la vacuna de la visión. Nunca perder de vista la visión de Dios, el propósito de Dios en nuestra vida. Y yo quiero decirle algo, en esta situación de Aarón, les hablaba de Aarón, cómo Aarón perdió esa perspectiva, perdió esa visión, perdió ese propósito que Dios había dado al pueblo. Hubo un momento donde él se sintió presionado por lo que la gente quería hacer y por lo que la gente quería escuchar, que decidió hacer lo que la gente quería en vez de hacer lo que Dios les había mandado. Mire, le voy a leer varios pasajes acá, pero el primero es Éxodo capítulo 7, verso del 1 al 2. Antes de que leamos ese pasaje, quiero contarle que Moisés estaba recién teniendo una relación con Dios, porque Dios se le estaba manifestando en una zarza. Dios le estaba dando órdenes y le estaba diciendo, ve a Egipto, libera a mi pueblo. Y él empezó a ponerle un montón de excusas, ¿verdad? Tengo mucho trabajo, Señor. Mira, tengo que cuidar las ovejas, hasta me cuesta hablar, no soy muy bueno en las relaciones. Y uno empieza a poner un montón de excusas. Pero resulta que donde él pone un montón de excusas, en el versículo 1 dice, del Éxodo 7, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Mire la posición que le estaba dando Dios a Aarón. ¿Por qué escogió a Aarón? Porque era un hombre de influencia. Aarón tenía la capacidad de influenciar. Aarón tenía ese poder de poder entrar al palacio, al trono, al lugar donde estaba el faraón. Mire, uno puede ir a conocer el palacio, pero que lo dejen entrar a uno a la oficina del presidente, eso ya son otros 20 pesos, ¿no? Uno no tiene esa influencia, pero aquel que tiene influencia, el que es el consejero del rey, el que tiene una influencia, lo dejan entrar. Le permiten un momento con el presidente. Entonces, aquí nos da a entender que Aarón iba a ser una persona de influencia, de poder. Era una persona que tenía la capacidad de influenciar. Y me llama la atención y me gusta esa figura que utiliza el Señor, porque le dice a Moisés, tú vas a ser como Dios. No le estaba diciendo vas a ser Dios. ¿Sí? Que dejemos claro eso. No era que Moisés fuera Dios, sino le dice, es una figura que estaba utilizando el Señor. Le va a decir, tú vas a ser como que fueras yo, porque yo te voy a dar la palabra y tú la vas a hablar a Aarón, y Aarón va a ser como el profeta que recibe la palabra y la entrega. Eso es lo que le estaba diciendo. Entonces Moisés no iba a hablar con el faraón, sino iba a ser Aarón. Aarón iba a recibir toda la información que Dios le diera a Moisés y él la iba a trasladar. Entonces tenía esa influencia. Pero resulta que cuando salen de Egipto, ya han salido de Egipto y llegan al monte de Dios, al monte Hebrón, dice la palabra que Moisés sube a recibir las tablas de la ley, pero se tarda más de un mes, se tarda 40 días y la gente empezó a desesperarse. Y le pidieron a Aarón que les hiciera ídolos para adorarlos y para seguirlos, porque aquel varón ya se había tardado mucho y no sabían si estaba vivo o muerto. Y entonces Aarón le hace ese becerro, un becerro de oro. Pero ¿qué pasa? El Señor se da cuenta que el pueblo está corrompido porque empiezan a tener una fiesta adorando al santo patrono de Israel, que era el becerro de oro. Y el Señor le dice a Moisés, baja y resuelve ese problema porque el pueblo se ha corrompido. A medio camino sabe que se quedaba Josué, y Josué estaba, hay guerra, hay gritos de guerra, tenemos que bajar a respaldar al pueblo. Y Moisés, ¿qué gritos de guerra ni qué 8 cuartos? El pueblo está desenfrenado. Y bajan. Y él resuelve la situación, pero le preguntaron, ¿qué pasó? Y en Éxodo capítulo 32, verso 23 dice, porque me dijeron,
haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron. Y lo echó en el fuego y salió un becerro. Y salió un becerro. Yo solo lo eché en el fuego, el becerro ya se formó solito. ¿Verdad? Como los niños cuando hacen una travesura y botan un florero o botan un vaso y uno le pregunta, ¿qué pasó? No sé, se cayó solito. ¿Verdad? Solito se caen las cosas en la casa, ¿verdad? Los niños no hacen nada. Así estaba Aarón. No, yo no sé qué pasó. Yo solo lo eché ahí y salió un becerro. Pero ¿qué es lo que queremos decir? ¿A dónde queremos llegar? El problema es que Aarón perdió la visión, perdió el objetivo, perdió la perspectiva, perdió de vista el propósito. Usted sabe que el pueblo de Israel llevaba un propósito y era ser libre de la esclavitud, pero tenía otro propósito. Cuando se presentaban a Faraón, ¿qué era lo que le decían? Déjanos ir por espacio de 3 días, porque vamos a ir al desierto a adorar. Exacto. Entonces uno de los propósitos de la liberación era que pudieran tener libertad para adorar a Dios. ¿Y ahora qué sucede? Imagínense, si Aarón hubiera sido realmente, hubiera tenido la visión bien establecida, el propósito claro, si no se hubiera extraviado de esa visión, él hubiera dicho, no, aquí vamos a adorar a Dios. Y si no está Moisés, pues entonces nosotros vamos a adorar a Dios. Pero él se le olvidó, se perdió y empieza a hacerle al pueblo un becerro de oro para que lo puedan adorar. Y ahí es donde nosotros tenemos que, entonces, para poder vacunarnos contra la pérdida de ese propósito, es constantemente recordar las promesas de Dios a nuestra vida que nos colocan en el propósito que Dios nos ha dado. Recordar la palabra de Dios, recordar el objetivo de nuestro llamado, de lo que Dios nos ha indicado, de lo que Dios nos ha dicho, para que nosotros sigamos avanzando en ese propósito. No olvidarnos del Señor, no olvidarnos de su promesa, no olvidarnos de su palabra. Constantemente estar llegando a su palabra para podernos nutrir de ese propósito, de eso que Dios nos ha prometido que nosotros tenemos que poseer. Pero una tercera vacuna es la vacuna del perdón. Yo te dije las ofensas no resueltas y la falta de perdón es una enfermedad. Pero la vacuna para esto es el perdón. Y te voy a mencionar un caso, y este caso es el de Aitofel. Que este Aitofel era un consejero del rey David, pero también fue consejero de Absalón. El cuate tenía una revelación impresionante. Recibía palabra de Dios. Escuche lo que dice 2 de Samuel capítulo 16 versículo 23. En aquella época, recibir el consejo de Aitofel era como oír la palabra misma de Dios. Y esto era así tanto para David como para Absalón. Entonces, quien recibía el consejo de Aitofel estaba rayado, porque estaba recibiendo la misma palabra de Dios. Entonces, este hombre creía que él lo sabía todo, que lo tenía todo, que era capaz de todo. Él se sentía súper importante, que lo que él tenía era, que lo que él decía tenía que hacerse al pie de la letra. Ahora, veamos esto que sucedió, porque Aitofel no era una persona tan fiel a sus principios. ¿Por qué razón? Primero, porque estuvo con David, era consejero de David. Pero aquí voy a relacionarlo con otra historia, y es la historia de Absalón, porque Absalón aparece en escena en este momento. Absalón, recordemos que era hijo de David, pero odiaba a David. ¿Por qué odiaba a David? Porque Absalón era hermano de una muchacha que se llamaba Tamar, hermano de papá y de mamá, y ellos tenían un medio hermano que era el hijo mayor de Amnón, de David, que se llamaba Amnón. Pero este Amnón dice que le gustaba a su hermana, y en una ocasión la engañó, no voy a entrar en detalles, y la violó. Y ella salió indignada, y Absalón se sintió ofendido. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor?
que David se enteró y solamente se enojó. No hizo nada, ni dijo nada. Simplemente se enojó nada más por el acto, el hecho. No metió las manos en el asunto. Y eso llenó a Absalón de odio. Desde ese momento empezó a conspirar contra su papá, que era el rey. Y dijo: aquí a este lo vamos a quitar del trono, nos vamos a vengar. Y lo primero que hizo fue matar a Amnón y a otro montón de personas. Y lo otro que hizo fue que se fue a parar a la puerta del palacio, y cuando la gente salía de pedir consejo al rey, él les decía: ¿y qué te dijo el rey? Y él le decía: bueno, es que me dijo que hiciera tal y tal cosa. Oh, qué lástima, ¿verdad? Si yo fuera el rey, yo te hubiera resuelto de mejor manera. Y la gente dice que hasta se quería hacerle reverencia, y decía: no hay necesidad de nada de eso, somos iguales. Era un mentiroso, era un adulador, era una persona, un calumniador, porque empezó a hablar mal del rey, hasta que el pueblo, su corazón, se volteó hacia Absalón. Y entonces decide darle golpe de estado a David. Y cuando eso sucede, ¿sabe quién se fue con él? Ahitofel. Ese Ahitofel dijo: no, yo no me voy con ese David, yo me quedo con Absalón, si ahora este va a ser el que gobierne. Escuche lo que dice 2 de Samuel capítulo 15 verso 31. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Mire lo que pidió, interesante, porque lo que pide es que entorpezca el consejo de este hombre. ¿Y sabe qué sucede? Otro de los consejeros de David se había ido con David, pero David lo manda de regreso y le dice: ve y regrésate con Absalón. Y él lo que hace es empezarle a dar consejos diferentes a los que Ahitofel le daba. Ahitofel le decía: mira, ahorita que están debilitados, ve y pelea con ellos y destrúyelos y vas a tener el trono. Y este otro consejero le decía: no, hombre, espérate, no vayas, ellos solitos se van a destruir, no hay necesidad que hagas nada. Y él le prestaba más atención al otro hombre que a los consejos de Ahitofel. ¿Y qué pasó? Ahitofel se sintió enojado, ofendido, y dijo: no me toman en cuenta, de balde es que opine tanto, de balde es que diga que hagan tal cosa, si de todas maneras ni me hacen caso, de balde es que yo les diga que hagan de esta o de otra manera las cosas, si no van a hacer lo que les digo. Ese era el corazón de Ahitofel. Se sentía ofendido porque no hacían lo que él decía. Y mira lo que lo llevó. 2 de Samuel 17:23. Ahitofel, por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, aparejó el asno y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, luego de arreglar sus asuntos, fue y se ahorcó. Mire lo que hace. ¿Por qué? Porque no pudo perdonar la ofensa. No pudo perdonar. Entonces, ¿cuál es la clave? Aprender a perdonar. El perdón es liberador. El perdón nos libera. Cuando nosotros no perdonamos, estamos amarrados a las otras personas. ¿Sabe cuál es nuestra relación? Señor, que pague todo lo que me hizo, castígalo, repréndelo, que no prospere, que todo le salga mal. Y esa es la oración. Y nosotros no nos sentimos satisfechos de que las cosas le vayan bien. Al contrario, nosotros queremos que las cosas le vayan mal. Pero nosotros vimos en 2 de Timoteo que el apóstol Pablo le dijo que no teníamos que ser contenciosos, que teníamos que ser amables, que teníamos que tener dominio propio en nuestras cosas. Y el perdón nos permite hacer todo eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros perdonamos, nosotros nos liberamos, nosotros soltamos a esa persona, nosotros se lo entregamos al Señor. ¿Sabe qué tenemos que hacer nosotros? Entregárselo a Dios. Decirle: Señor, tú sabes lo que esta persona me hizo, me hirió. Mire, hay heridas o hay situaciones que nos hacen que son pequeñas. Digamos, el no recibir un consejo era algo insignificante, pero para Ahitofel era todo, y se fue hasta ahorcar. Para Absalón, el hecho de que su papá no haya hecho justicia, eso le hirió el corazón y lo odiaba, sentía odio y rencor. Mire, y lo interesante de Absalón es que dice que Absalón era
Así lo describe la Biblia, perfecto. Desde su coronilla hasta la planta de sus pies. Dice que él presumía de su cabellera. Se la tenía que cortar porque le pesaba mucho, pero de lo contrario no se la cortaba. Una vez al año se lo cortaba. Y él era, pero esas cosas no lo satisfacían. El que la gente le dijera, wow, cómo quisiéramos ser como vos, o decirle, wow, qué tremendo sos, qué tremenda cabellera, cómo te ves, te miras bien, eso no lo llenaba. ¿Sabe por qué? Porque su corazón estaba lleno de odio contra su padre, porque eso es lo que provoca la falta de perdón. Pero perdonar, ojo con lo que voy a decir, perdonar es que yo le entregue al Señor y le diga, Señor, yo ya no voy a pedirte que tú hagas justicia para que a él le vaya mal. Tú decides cómo le va a él, ya no me interesa. Yo te lo entrego, yo lo perdono. Aquí te lo entrego a ti. Ahora, entendamos algo. El perdón no es lo mismo que la confianza. Porque el perdón se puede otorgar, pero la confianza sí hay que trabajarla. ¿Sí? Ojo con esto. Porque hay gente que dice, bueno, entonces usted me perdona así. ¿Y entonces por qué no olvida? Es que no olvide. Lo que pasa es que la confianza hay que trabajarla. Se perdona, pero la confianza hay que trabajarla, volver a creer, la credibilidad, hay que trabajarla, volver a creer en la persona que ofendió. Eso hay que trabajarlo, ¿sí? Pero el perdón uno tiene que otorgarlo. ¿Y qué pasa con el perdón? Entonces yo me libero, yo ya no me importa, ya no va a causar nada en mí si prospera o no prospera. Si en lugar de recibir maldiciones recibe bendiciones, ya no me va a importar. Porque eso ya es asunto de Dios con él. Si Dios lo reprende o Dios lo premia, ese ya no va a ser mi asunto, ese va a ser asunto de Dios. Yo voy a encontrar paz en mi corazón y me voy a liberar de esa persona. Porque esa liberación, no, nosotros no lo estamos, vaya, te perdono, sentite libre. No, el libre va a ser uno. El libre va a ser uno. Uno recibe la liberación porque uno ha soltado eso que lo mantiene atado. Cuando uno perdona, uno siente que se quita una mochila llena de piedras. Se siente libre para poder hacer otras cosas. Es importante que perdonemos. Es importante que nosotros otorguemos el perdón a las personas. El Señor nos dice y nos manda a que de la manera que Él nos perdonó, de esa misma manera nosotros tenemos que perdonar. Él no nos puso condición para perdonarnos. Él no vio la grandeza de nuestra falta, sino simplemente Él pidió que nos acercáramos a Él con un corazón contrito y humillado y que reconociéramos nuestros errores y Él nos perdonaba. No dijo, voy a hacer un listado, estos pecados sí los voy a perdonar, estos no, estos tienen que hacer un poquito más, ¿verdad? Para que sean perdonados, ¿verdad? Váyase de rodilla de aquí hasta el pueblo y no hay ningún problema, son perdonados. No, Él no puso una escala. Él dijo, todos tus pecados te son perdonados. No hubo una escala de pecados para ser perdonados. Lo mismo perdona a un asesino, un violador, que aquel que solo dijo una mentirita blanca. Otorga el mismo perdón, hermano. El perdón de Dios, la gracia, la misericordia de Dios es infinita, es grande para perdonar todas nuestras faltas. Así que, hermanos, nosotros tenemos que evitar esa clase de virus en nuestro cuerpo. Y tenemos que estarnos en nuestro cuerpo espiritual, en nuestro ser. Y tenemos que vacunarnos contra eso, manteniendo una vida espiritual sana, manteniendo una relación con el Señor constante. Tenemos nosotros que aprender a relacionarnos con el Señor. No perder de vista el propósito que Dios ha dado a nuestra vida, recordando las promesas de Dios a nosotros, a cada uno de nosotros, recordando esas promesas y teniendo un corazón perdonador, teniendo un corazón perdonador. Así que vamos a orar en esta hora. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor, y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Lo primero que vamos a hacer es pedirle perdón al Señor. Le vamos a pedir perdón al Señor porque puede ser que nosotros nos hayamos dejado contaminar por algún virus, ¿sí? Por algún virus tal vez que tal vez nos pudo afectar ahí, ¿verdad? Tal vez la super espiritualidad, ¿verdad? Nadie ora como yo, nadie ayuna como yo, nadie canta como yo,
nadie predica como yo, nadie hace las cosas como yo las hago, ¿verdad? Soy súper espiritual y me descuido de esa área espiritual. O tal vez nosotros sentimos, nos dejamos influenciar por las personas y perdemos de vista el propósito y tratamos más de satisfacer a las personas que hacer la voluntad de Dios, que hacer y cumplir los propósitos de Dios. O tal vez hay algo en nuestro corazón que nos ha impedido a nosotros perdonar a aquellas personas que tal vez nos han ofendido. Así que dile al Señor: Señor, límpiame, perdóname. Padre, perdóname de todo pecado, de toda maldad. Hoy me presento delante de ti, Señor, y reconozco que te he fallado. Que te he fallado, Señor, porque me he creído más espiritual que todas las personas. Nadie se compara conmigo, Señor, en la espiritualidad o en el privilegio que hago o en la clase de persona que soy. Pero perdóname, Padre. Perdóname, Señor, porque me olvidé de tu llamado, me olvidé de tu propósito, me olvidé, Señor, de aquellas promesas que tú me diste. Perdóname. Perdóname también, Señor, porque me preocupé más porque otras personas recibieran castigo por las ofensas que yo recibí, que en buscar tu presencia, que en perdonar a las personas, y que tú, Señor, fueras el que obraras conforme a tu justicia. Así que, Señor, hoy me presento delante de ti pidiéndote que me ayudes. Que me ayudes, Señor, en que te conviertas el centro de mi vida, el centro de mi adoración, el centro, Señor, de todo aquello, Señor, a lo cual tú me has llamado. Permite que me recuerde de tus propósitos siempre, que nunca se me olvide, Señor, que soy tu hijo y que me has llamado para cumplir un propósito específico. Pero también ayúdame, Señor, a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Ayúdanos, Señor, a extender ese perdón divino para que yo pueda recibir, Señor, esa paz, ese gozo y esa tranquilidad. Hoy, Señor, yo presento delante de ti, Señor, todas las situaciones que me han afectado, por las cuales yo no he podido perdonar. Hoy las entrego ante ti y ante tu altar. Ayúdame, Señor. Él es mi paz. Él es nuestra paz. Oh, Él las ha roto. Él las ha roto. Él es mi paz. Él es nuestra paz. Él es mi paz. Oh, sí, Señor. Él es mi paz. Pues ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Dile. Echó toda mi ansiedad sobre él. Siempre cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Presenta todo delante del Señor. Oh, echó toda mi ansiedad sobre él. Siempre cuidará de mí. Él es mi paz. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Señor, tú eres nuestra paz. Nosotros echamos nuestra ansiedad,
la enfermedad, la aflicción, la tristeza, la amargura, el dolor, todo lo echamos delante de ti, Señor, para que tú nos des libertad, Padre, en el nombre de Jesús. Danos libertad, Señor. Tráenos libertad. Señor, queremos aprovechar este momento para orar, Señor, por todas aquellas personas que están atravesando una enfermedad. Señor, sana, Señor, toda dolencia, todo dolor, toda enfermedad. Y especialmente, Señor, aquellos que están atravesando esta enfermedad del COVID-19. Sana, Señor, sus cuerpos. Sánala, Señor. Padre, pero también te pedimos por nosotros que nos des sabiduría. Danos la fe, Dios, para poder caminar conforme a tus propósitos. Que esta enfermedad no nos llene de temor y nos paralice y no nos deje hacer absolutamente nada. Señor, por favor, danos fe, levanta nuestra fe, pero también danos sabiduría, prudencia, inteligencia, Señor, para alejarnos, Señor, de los lugares que nos puedan causar daño o donde podamos ser infectados. Danos esa sabiduría. Pero aquellos, Señor, que ya están sufriendo esta enfermedad, sánalos en el nombre de Jesús. Enviamos tu palabra, como bien lo dice ella. Envió su palabra y los libró de su ruina. Hoy enviamos tu palabra para que tú los sanes y los libres de su ruina en el nombre de Jesús. Padre, sana toda enfermedad en el nombre de Jesús. Pero también aprovecho, Señor, para pedirte que traigas consuelo. Trae consuelo y fortaleza, Señor, a las familias que han perdido, Señor, a un ser querido en estos días por causa del COVID o cualquier otra enfermedad, Señor, pero que ha lastimado, que ha dejado a hijos huérfanos, que ha dejado, Señor, a un cónyuge viudo o viuda. Trae consuelo y fortaleza. Trae bendición, Señor. Trae, Señor, abre las puertas y las ventanas de los cielos. Y trae, Señor, esa bendición, Padre. Fortalece y consuela los corazones heridos. Aquel que está pasando por el duelo, por el luto, por el dolor, consuélalo, Señor. Y fortalécelos en el nombre de Jesús. Trae fortaleza, trae paz, trae consuelo. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú has guardado nuestras vidas y te pedimos que nos sigas guardando. Señor, por favor, ayuda a nuestra nación Guatemala, Señor, para que nuestra nación, Señor, pueda ser inmune ante esta enfermedad, porque nuestra confianza no está dependiendo de lo que los laboratorios hayan podido producir, de lo que el gobierno pueda hacer para traer vacunas a nuestra nación, de lo que pueda hacer nuestros compatriotas para ir a otras naciones y vacunarse. Nuestra confianza está puesta en ti, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, que tú eres, Señor, el que puede ordenarle a esta enfermedad detenerse, retroceder y desaparecer. Te pido, Señor, que ayudes a nuestra nación Guatemala, que levante, Señor, Padre, en nuestros cuerpos inmunidad contra esta enfermedad en el nombre de Cristo. Que retroceda en el nombre de Jesús y se desvanezca, Padre. Ten misericordia, Señor, de nuestra patria. Ayúdanos, Señor, porque como decían tus apóstoles, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, Jesús. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú nos oyes y que tienes misericordia. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Estamos despedidos en esta hora. Dios te bendiga, hermano. Te recordamos solo nuestro culto de media semana a través del canal de YouTube.
a las 7:30 de la noche para que te conectes y no te pierdas el servicio. Dios te bendiga, que tengas una muy buena tarde y una excelente y bendecida semana. Amén.